Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera hemen Radio Vitorian. Gaurko gaia Amarika proiektua. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntzan Radio Vitoria, como todos los fines de semana. Hoy con un tema cultural, el proyecto Amarika. Vamos a hablar con dos artistas que están detrás de un trabajo interesante impulsado por artistas alaveses en colaboración con la Diputación Foral de Álava. Dos artistas a quienes presentamos, mejor dicho. Ivón Sáenz Endolazagoitia. Ivón, Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, Ivón, que eres artista. ¿En qué materias? ¿Eres pintor, eres escultor, eres fotógrafo? ¿En qué disciplinas me desenvuelvo? Pues puedo considerarme un tanto multimedia, ¿no? Multidisciplinar, pero básicamente en torno a la fotografía y a la imagen y el vídeo, básicamente. ¿Audiovisual? Sí. Sí. Bien. Y Nacho Rodríguez. Nacho, Gabón, buenas noches. Gabón, bye. ¿Tus quehaceres? Mis quehaceres. Pues principalmente me dedico al arte, pero desde la educación. Artista también, pero soy profesor. Llevo unos cuantos años dando clases de diferentes materias, pero siempre alrededor del arte contemporáneo. ¿Arte contemporáneo? ¿En qué centros das esas clases? Pues he estado unos cuantos años en secundaria y ahora mismo en la Facultad de Bellas Artes, en La Jona. Ahora ya dentro de pues un mundo más especializado, ¿no? Porque no es lo mismo a un joven de secundaria que ya a un futuro licenciado en Bellas Artes impartir clases, ¿no? Sí, tiene sus particularidades y encima ahora desde este punto de vista es curioso porque me junto con algunos que estuvieron con ellos en secundaria y que ahora pasan por la universidad y sí, cambia el tono y el nivel y las cosas que hay que contar, pero bueno, es como que hay retroalimentación entre lo que haces, lo que cuentas, lo que te cuentan. No sé, en vuestro caso, pero la experiencia que tiene quien os habla sobre la historia del arte que recibíamos en secundaria en nuestra época, pues yo tengo algunos recuerdos un poco lamentables, ¿no? Sobre todo cuando llegabas al siglo XX y te explicaban Kandinsky. Tengo el recuerdo de algún cura que, bueno, nos reíamos mucho con él, porque siempre en Kandinsky lo único que veía era barquitos. Aquí Kandinsky ha pintado un barquito. En la siguiente imagen, otro barquito. Me imagino que eso ha cambiado, ¿no? Bueno, no creas, ¿eh? ¿No? Si igual de cambiar ha cambiado a peor. No porque hablen más o menos de Kandinsky, sino porque cada vez que hay una reforma educativa, y hay unas cuantas, ¿no? Una detrás de otra, cada vez parece que se arrinconan más todas estas cosas que tienen que ver con la creatividad y con el arte, con el arte no solo las artes plásticas, sino también con la música y la dramatización. Siempre se va como arrinconando y cada vez hay menos presencia. Bueno, música era aprenderse la vida de Beethoven, en mi caso. Era historia de la música, arte, historia del arte. Y bueno, no creas que la cosa va memoria, mejorando mucho, ¿eh? No creas mucho. Y seguimos con ese lastre de que parece que la historia acaba con Kandinsky cuando precisamente el arte contemporáneo debería empezar con Kandinsky, ¿no? Y entonces la gente que no ha seguido con estas cosas después de la escuela, después de la secundaria, pues bueno, ahí se queda. Luego los de Bellas Artes en Leioa, que es la experiencia que tuve yo, eran los que llevaban pues maderas y trastos en el autobús, mientras otros íbamos con una carpeta, pues ellos llevaban un montón de trastos. Una carpeta XXL. ¿Sigue siendo así? Sí, también. Era la facultad más bonita de Leioa, que precisamente no es bonito aquello, ¿no? Aunque está cambiando también. Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado de aquella época, pero ¿sigue así entonces más o menos Bellas Artes en Leioa? Sí, sigue así. Y yo como he pasado con eso de tener que decirle al chofer, oye, ábreme la puerta atrás, que ahí tengo que meter esto, ahora me acuerdo, cada vez que tengo que proponer trabajos y cosas para hacer, me acuerdo de que sean lo más portátiles posibles y tal. Me acuerdo de la gente que tiene que venir desde Donosti o desde Vitoria. Pero bueno, sí, básicamente hay que andar con trastos, con cosas grandes y... Es una facultad especial, no sé, pero llama la atención al resto. Incluso también el estudiante de Bellas Artes, pues en sus formas de ser, de vestir, es gente especial. A unos les gustará más, a otros menos. Bueno, luego imagino que también hay gente muy normalita, ¿no? Pero no sé si desde fuera es la impresión que uno tiene. No sé si compartís lo que digo. No, es así. Quizás porque
Bellas Artes acoge a estudiantes de todo tipo, no solo pintores. Bellas Artes tiene especialidades en diseño, en audiovisual, en pintura, en escultura, grabado, y hay de todo. Desde el que no vale para los números hasta el que tiene muy claro que lo suyo es el arte. Antes igual era más clara la distinción entre disciplinas. Ahora se ha diluido un poco y bueno, los jóvenes son más multidisciplinares, pero bueno, sí que hay en general una especie de aura, ¿no? Especial en el estudiante de Bellas Artes. ¿Es fundamental el título de licenciado en Bellas Artes? ¿O bueno? No, ¿qué va? ¿Para ser artista? Yo conozco mucha gente que no ha elegido salir por una licenciatura, unos estudios reglados y tal, y que hace cosas bien interesantes, y no voy a hablar de seriedad, ¿no? Pero no es necesario. ¿Los dos claro que no. sois licenciados o no? Uh-huh. Los dos. ¿Y los dos habéis pasado por Leioa? Sí. Uh-huh. Muchos de los artistas locales han pasado por Leioa, muchos de los que conocemos, Larrimbe, Fito Rodríguez y otros. Sí, bueno, Leioa es la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y está en Leioa. Y es hasta ahí, hasta donde tenemos que desplazarnos para hacerlo. Con lo cual, prácticamente todos, una gran mayoría de los artistas de territoriales han estudiado allí, han pasado por ahí. Uh-huh. Sí. Ivonne, un artista, no sé si quieres trasladar tu caso, pero un artista como es tu caso ya de cierta trayectoria, ¿de qué vive? Vive de su trabajo, está claro, ¿no? Pero vive de trabajar para encargos de las instituciones, encargos de particulares, hay que buscarse la vida en varias cuestiones para salir adelante. ¿De qué vive un artista en Vitoria? En mi caso particular, de tener abiertos varios frentes laborales, de trabajo, porque me preguntabas a qué me dedicaba. Te he comentado que básicamente a la fotografía y a la imagen, al audiovisual, pero no es eso lo que me da de comer. Es sobre todo mi trabajo como diseñador gráfico, para lo cual tengo la suerte de tener una serie de clientes porque me proporcionan trabajo, y son encargos muy concretos, pues desde cartelería a maquetación de publicaciones, revistas, catálogos, informes, no sé, cosas que me dan la posibilidad de de hacerlo con cierta libertad. Maquetación por ordenador. Sí, todo mi trabajo es digital. En todo el trabajo que yo hago media el ordenador, media la tecnología. Uh-huh. ¿Y dónde habéis expuesto, por ejemplo, en vuestros casos? Ivonne, Nacho. Bueno, habría que distinguir un poco igual las exposiciones individuales, artísticas, en mi caso, por ejemplo, en Montehermoso, o en Bilbao Arte, o exposiciones no individuales, colectivas con otros artistas en diferentes sitios, en Barcelona, en Cuenca, en fin. En arte no, ni de forma colectiva. No, porque no ha tocado. No ha tocado y no ha habido posibilidad. Pero insisto en esto, como exposiciones de artista, ¿no? En el caso de Nacho él lo explicará, pero él más como comisario, como promotor de iniciativas, pero él lo puede explicar. Sí, esto igual enlaza un poco con algunas de las cuestiones que se han tratado antes, por ejemplo la del artista que llama la atención en el autobús, de qué vive el artista o el creador, y también dónde se ha expuesto. Eso igual pertenece a algunos mitos que todavía se mantienen hoy en día y que ya no están tan vigentes, o es un modelo que no sirve para todo el mundo y cada vez para menos gente. Lo quiero decir porque hay gente que llama la atención en el autobús, que igual la gente dice que es de Bellas Artes y luego va a otra facultad, o sea que eso también pertenece un poco al mito.
¿Y de qué vive el artista? Pues siempre ha parecido, y sobre todo en los medios, en la televisión, en los periódicos, parece que el artista tiene que vivir de las subastas de arte, de que le compren un cuadro, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay otras formas, ¿no? Que se empiezan a parecer más a las del músico, a las del escritor, ¿no? Pues vive pues de escribir, un escritor o bueno un artista que puede vivir pues de hacer su trabajo por encargo, de picotear otras cosas, pero también de una exposición, también de dar clases, etcétera. Son como cosas un poco cada vez más transversales a todas a un montón de actividades, ¿no? Y en esto de las exposiciones también yo creo que empieza a tener menos peso que la actividad del artista tenga que acabar en una exposición, tenga que acabar en colgar un cuadro. Claro, eso es, si nos fijamos en nuestro entorno, claro, la figura así como más potente, con más peso es el museo o el centro de arte, que son sitios que necesitan de las exposiciones. Pero no los artistas necesitan siempre de las exposiciones. También nos llevo a este tema, Nacho, porque vamos a terminar hablando de salas de exposiciones, claro, ¿no? Que es parte del proyecto América. Pero, perdona, Nacho. Entonces, hay unos modelos que son los que han funcionado y los que se han defendido desde lo político, incluso desde el mundo del arte también, que parece que son los únicos, es decir, exposiciones. Entonces, un artista que va a conseguir remuneración a través de una exposición, pues va a trabajar de cara a la exposición. Pero si eso se hiciera de otra forma, pues se liberaría un poquito de eso y podía trabajar en otro tipo de, no sé, pues como lo decía antes del escritor, ¿no? El escritor ya sabe que cada vez menos, sí depende del libro, pero sabe que esa no es la fuente de ingresos, ¿no? Sabe que si el libro funciona, pues luego va a tener conferencias, colaboraciones, columnas en un periódico, o que le inviten a otras cosas, ¿no? O cosas de encargo. Pero y con el artista yo creo que pasa algo parecido. Bueno, pues Proyecto América. Antes de hablar de Proyecto América, de estas reuniones que habéis mantenido decenas de artistas locales y que vais a realizar de cara al futuro un trabajo específico para 3 puntos de exposición en Vitoria-Gasteiz, que son la Sala América, si no me equivoco, la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa en el Parque de la Florida y también el Archivo Provincial, aquí en el campus. Antes de todo, ¿cuándo comienza Proyecto América? Y antes de Proyecto América, ¿qué se hacía en la Sala América, en el Archivo Provincial y en la Casa de Cultura? Cualquiera de los dos. Iván, Nacho. Bueno, podría empezar simplemente refiriéndome a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué se hacía antes? Luego Nacho puede explicar un poco el embrión del Proyecto América, porque él ha estado desde, bueno, los dos, pero él más implicado en la elaboración del informe que tenemos aquí con nosotros. ¿Y qué es lo que se hacía? Podríamos preguntar pues de todo y nada. Quizá la única sala que tenía la sala que tenía una programación continua y bueno, seria y avalada por unos años de actividad era la sala de la Casa de la Cultura, que tenemos cuando entramos a la izquierda. Exactamente, que se venía dedicando a exposiciones de fotografía, exposiciones que años atrás habían tenido lugar en el Archivo Provincial y que, bueno, llegado un punto de este año, no sé si en marzo o así, pues se clausuró para esa actividad. Muchos años estuvo así, ¿no? Con fotografía, básicamente. Sí, no sabría decirte cuántos, pero bueno, sí, ha sido después del cierre de la Sala América y del el comienzo de la actividad de Artium. Era la única sala que había tenido una actividad definida y clara, ¿no? Dependiente de la Diputación. Sí, porque, bueno, personalmente desconozco que se ha estado exponiendo en el Archivo Provincial. Me imagino que de todo un poco y de nada, lo que decías. Un poco y de nada. Y en cuanto a la Sala América, pasó de ser ese referente que yo creo que a nadie puede negar que lo fuera, a tener, pues en fin, exposiciones, compromiso, supongo que de la institución, que no tenían ni una continuidad ni una unidad, nada, ¿no? Eran exposiciones que, bueno, pues que, en fin, puntuales, que se trataba de llenar un poco el espacio. Y este era el panorama hasta que, bueno, pues surge esta propuesta desde la Diputación que, bueno,
que los artistas pues recogemos y bueno, que da lugar a esto de lo que estamos hablando. El movimiento asambleario, que sea una asamblea de artistas locales quienes decidan qué pasos hay que seguir y hacia dónde tienen que ir esas salas de exposición. Hay mucha gente que cree en estas cosas y otros muchos que dicen, bueno, movimientos asamblearios, para ponerse todos de acuerdo. ¿Llegaremos a algún punto? Nacho. Pues tendremos que hablar dentro de unos meses y diremos, a ver, balance, ¿hemos llegado a algún sitio o nos hemos quedado donde estábamos o hemos ido para atrás? Bueno, es que esto le hemos dado un montón de vueltas, hemos discutido muchas veces y mucha gente, una de las principales críticas que se puede hacer es que es precisamente eso, ¿no? Asambleario, que esto primero que tiene cierto tufillo al pasado tal y a cosas que, pues eso. Bueno, a veces se recupera. Lo que murió vuelve a renacer y se recupera, ¿no? Sí, bueno, esto creo que el momento en el que surge toda esta idea es, primero, la Diputación invita a una serie de artistas, ¿no?, a que, pues, a pensar de manera colectiva qué hacemos con esto. O sea, esto está funcionando de esta manera. Hubo un momento así como muy crítico que es cuando se cierra la Sala Márica de una manera un poco violenta, ¿no?, y con la crítica de mucha gente, no solo artistas, sino de mucha gente. Aún así se cierra y ahora se intenta un poco como rebobinar y volver a aquel momento y reabrir el espacio, pero dándole una vuelta más y pensando cómo se puede abrir eso. Entonces nosotros cuando empezamos a pensar en todas estas cuestiones, pues la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿merece la pena abrirlo? Porque hay un museo, hay un centro, Centro Montehermoso, se va a abrir otro equipamiento como va a ser CREA, ¿merece la pena más recursos, más pasta, más esfuerzo? Nos vamos a solapar y tal. Y bueno, pues hacemos un pequeño análisis, discutimos y vemos que todavía, que sí, que hay muchos recursos, muchos equipamientos, pero luego cuando vemos algunos parámetros para medir qué tal va la creación en nuestro territorio, pues vemos que la presencia de artistas alaveses, pues... Stop, paramos aquí. ¿Qué pasa? Porque si tenemos CREA, si tenemos Montehermoso, si tenemos Artium y hay que seguir creando espacios, es que algo falla en esos 3 espacios. Uno de ellos todavía tenemos que ver definitivamente hacia dónde va, pero los 3 se mueven en el arte contemporáneo. Sí, pero no es una cuestión de fallar. Yo creo que es que la principal ventaja de Amárica es que era un sitio pequeñito, la Sala Amárica. Y en el centro. Y Artium o Montehermoso son sitios más grandes, entonces tienen dinámicas diferentes. Entonces yo creo que un sitio como Artium puede llegar a unos espacios, a una gente y a unos circuitos que un sitio como Amárica no puede llegar, evidentemente. Tampoco va pero a al tener revés, el mismo presupuesto. Eso es, pero la flexibilidad de un modelo más pequeñito va a llegar a otros sitios. Y nosotros vayamos a ver si el tejido local, lo que pasa en la ciudad, es lo que más resentido hasta durante muchos años, lo que más apoyo necesita. Artium lo apoya de una manera, Montehermoso de otra, CREA lo puede hacer de otra manera. ¿A dónde no llegan estos espacios? Pues bueno, ahí es por donde empezamos a pensar. Y aquí es donde sale lo de la asamblea. Decimos, bueno, es que en estos sitios parece que se está continuamente preguntando a los artistas, bueno, ¿qué os hace falta? Lo ponemos. Bueno, ¿qué necesitáis? Lo ponemos. Sí que lo preguntan. Bueno, una vez les preguntan, otras no tanto, pero bueno, vamos a dar por hecho que sea así. Entonces se establece como una línea vertical de que te pregunto, ¿no?, y te pongo lo que necesitas. Y en este caso se plantea de otra manera. Oye, pues tomad los recursos, tomad también la responsabilidad y también la confianza y vosotros mismos pensad a ver qué se necesita. Está claro que no, las cosas que necesitan los artistas no van a ser las mismas que propone Artium, porque sabemos que está ahí, y empezamos a trabajar en otra dirección, de una manera que estamos hablando como de intentar un movimiento de participación real. Nosotros mismos vamos a recoger el testigo, la responsabilidad también de hacer cosas, pero decidiéndolo a nosotros, y de una manera un poco más horizontal, más de tú a tú. Antes de ir con las salas de exposición, ¿y qué vais a hacer ahí? ¿O qué idea habéis manejado en las asambleas? ¿Se solapan Montehermoso y Artium? Hombre, ya sé que para un artista, mira, cuanto más haya, mejor. Y yo creo que para la ciudadanía en general, ¿no? Por aquello de que la cultura es necesaria, y más en época de crisis. ¿Pero se solapan? Yo creo que no. Yo creo que cada uno de estos... cada una de estas estructuras tiene su peculiaridad y va dirigida a un público muy concreto. En el caso de Artium, pues desde su gestación ha tenido una vocación de traer un arte más internacional,
pues bueno, mostrar trabajos de cierta envergadura, con una programación seria y yo considero que bastante acertada. Ahora con el añadido de un hombre que conoce perfectamente el entramado artista local, sí, bueno, Daniel Castillejo. Un espacio que, por cierto, tiene y muestra regularmente los fondos propios que en cuanto a la idea que dan del arte que se ha producido en Euskadi y en el Estado en los últimos años es de lo más completo. Luego complementa bien esta intención de mostrar el arte, pues bueno, pues más rabiosamente actual de la esfera internacional y de la nacional también. ¿Montermoso? Montermoso, bueno, para empezar, es otra institución de la cual depende, es ayuntamiento, su departamento de cultura está enclavada en un lugar privilegiado, en el corazón de Vitoria, con el depósito de aguas. Basa su programación en otros criterios. Para empezar, en el resultado de la selección de unos proyectos que se presentan en una convocatoria que se hace anualmente, lo cual, pues bueno, lo hace interesante y democrático, ¿no? Pues pero esto de la cultura de género es excesivamente especializado para una ciudad como Vitoria. Bueno, esta es una orientación reciente de, pues bueno, pues que no siempre ha sido así y bueno, pues supongo que obedece a un hueco que no estaba suficientemente cubierto, ¿no? Hay quien ve una excesiva presencia de estas propuestas alrededor del tema del género. Porque yo, bueno, antes en la programación anterior lo podéis criticar perfectamente, pero en la programación anterior a personas que no son especialistas en este mundo, pues por ejemplo, a mis padres les recomendaba: tenéis que ir a Montermoso porque hay esto. Pero últimamente me cuesta mucho decirles eso porque ni yo mismo sé lo que van a ver allí. Entonces, para que me digan, a menudo sitio que me has mandado, prefiero no mandarles. Pero bueno, esto es muy criticable lo que estoy diciendo. Hombre, no, pues, o sea, no es que les recomiendes a tus aitas o no, pues no sé si es criticable. Ahora, yo lo miraría desde otro punto de vista. O sea, a cualquiera que le cuentes lo que hay ahora y lo que se está generando ahora en Vitoria, o sea, es que es una oportunidad increíble. O sea, un centro como Montermoso con una línea muy clara y unos criterios muy claros de trabajo, o sea, como bastante avanzados y bastante atrevidos, que únicos en Europa o con muy pocas parecidas. Un sitio como Artium, con una colección, con unos espacios, con unos recursos, crea y a otro tipo de oportunidades. Si todo esto descubriéramos dónde se solapan y consiguiéramos que todos trabajaran de una manera coordinada, más o menos, joder, es que es un, ¿no? Y luego con la escala que tiene Vitoria, 300.000 Álava. Eso es, con la escala que tiene Vitoria, con la manejabilidad y, ¿no? O sea, creo que sería vamos, a cualquiera que se lo cuentes, ¿no? Y bueno, ya si hablamos del famoso 2% que está por ahí, fantasma del ayuntamiento, que encima podría aportar más dinero si en algún momento se deciden a abrir esa hucha. Esa hucha tiene cada vez que tener más dinero. O sea, a cualquiera que le cuentes este panorama dice, pero ¿cómo? No os quejéis. O sea, es que mis aitas, porque les pasaría lo mismo, si les apetece un día ver una cosa así como más avanzada de políticas de género y tal y cual, ¿no? Pueden ir a Montermoso. Pero es que si eso no les gusta o no les apetece, pueden ir a Artium. Y si no, podrán ir a CREA, y si no, podrán ir a una sala pública que hay en la Sala Márica o en la Florida, o si no, a una sala privada como Trayecto, o si no, yo qué sé, ¿no? Vamos a bajar. En este panorama que hemos pintado, pues hemos hablado en los últimos minutos sobre Artium y Montermoso. ¿Qué pueden ofrecer a Márica, la Casa de la Cultura, con su sala de exposiciones en el Parque de la Florida y el Archivo? ¿Qué podéis aportar vosotros en este panorama? Pues en eso estamos. intentar primero no repetir esquemas pasados que bueno, han funcionado, pero intentar plantear algo en la medida de lo posible diferente,
y diferenciar cada espacio, pues porque es que son absolutamente diferentes. Eso ya lo habéis hecho, le habéis dado más o menos una diferenciación a cada uno de los espacios. Son como unos apuntes así muy generales para ponerse a trabajar, pero la idea principal del proyecto, en lo que hemos estado trabajando en el verano, era más bien en coordinar los 3 espacios y que se vieran casi como si fueran 3 salas de un mismo. Imagínate cómo Artium puede gestionar sus salas, que una vez le conviene utilizar una, otra, pues aquí algo así, ¿no? De tal manera que hubiese otra circulación. Antes funcionaban como islas, decía yo el otro día, ¿no? Pues la Casa de Cultura tenía su vida, América tenía la suya, incluso públicos bien diferenciados. En cambio ahora vamos a intentar que sea un poco en función de las necesidades. Pues si queremos hacer esto, pues esto se adecua mejor a este espacio o a este otro. Y que todo tuviera cierta coordinación. ¿La sala de referencia va a ser América? Sí, es una... Sí, creemos que sí. ¿Es la más amplia de las 3? Sí. Es la más amplia. Por metros sí. Por metros o luego donde está colocada, pues es, ¿no? En la plaza pública. La sala América, con la entrada de las aulas de la tercera edad en su día, una vez que se clausuró oficialmente, vio un poco recortada sus metros. En cuanto a metros, sí. Pero bueno, sigue siendo la más grande de las 3. Sí, y luego su trayectoria también, ¿no? O sea, aquí tampoco es tanto la cuestión de metros, sino también la trayectoria, lo que significó para la gente más vinculada al arte contemporáneo. A mí me asombraba también la facilidad esa que tenía al estar en una plaza con bastante vidilla, ¿no? Sobre todo en verano, que cualquier familia podía entrar, no había que pagar entrada, que siempre es un filtro, entrabas, salías, y siempre queda algo, ¿no? Para el público especializado o para el no especializado, siempre queda algo. Pues te ha gustado una cosa y te vas con esa sensación a casa. Entonces, esa cercanía, yo creo que es difícil que la tenga, por ejemplo, en la sala del archivo, ¿no? Y estas líneas generales que hemos escuchado, y los oyentes de Radio Vitoria también las han escuchado en los últimos fines de semana. Después del fin de semana se solía hablar de lo del proyecto Consejo América, porque las asambleas han sido en los fines de semana. Y Sala América, sala de referencia, debe atender a producción y exhibición de nuevas propuestas. Sala del Archivo Provincial de Álava albergará todo lo relacionado con la fotografía, cine y vídeo, por la ubicación en el campus también. Sala Ignacio Aldecoa, Parque de la Florida, en la Casa de la Cultura, podría recoger todo lo relacionado con las formas artísticas tradicionales. Bueno, estamos trabajando sobre ello, y como decía antes, eran un poco como apuntes generales, ¿no? Por ejemplo, lo del archivo. Pues tiene un espacio que es una sala así como muy coqueta, muy cómoda de trabajar, pero es que luego tiene un pequeño auditorio con sala de proyecciones y tal. Entonces, pues en la sala, imagínate que quieres hacer unas proyecciones en la sala América, pues es más complicado, que lo tendrías que montar cada vez. En cambio aquí sería fácil porque ya es automático, ¿no? Entonces, nosotros estábamos pensando o estamos trabajando sobre modelos que, imagínate, que alguien hace una propuesta de una exposición en la sala América, pero luego unas jornadas de debate con proyecciones en el archivo, ¿no? Y luego incluso una actividad en la Casa de Cultura, pues porque va a otro tipo de público, que tiene también una sala de conferencias, el auditorio mucho más grande en ese caso. Sí. Entonces, este tipo de circulaciones son las que nos apetecían, más que de hablar o sea, como especialidades, ¿no? Hablar audiovisuales en el archivo, otro tipo de cosas más marcianas en América, y otras como más relacionadas con la tradición en la Casa de Cultura. Esto no va a ser un corralito para alaveses solo. No. Hombre, va a atender especialmente a lo local. Es una aspiración, pero que es casi una obligación, ¿no? Por nuestra parte, y bueno, y por parte de la Diputación, entiendo también, ¿no? Con el erario público, claro. Y por parte de la Diputación. Al hilo de lo que comentaba Nacho antes, de cómo el tamaño de los espacios condiciona un poco su actividad. Por ejemplo, Artium, pues es una estructura pues que avanza despacio, que está pensada para programar un tipo de exposiciones de un tamaño concreto con un presupuesto importante. Y América, la Casa de Cultura o el archivo no tanto. O sea, va a pretender ser más ágil, dando cabida a propuestas que a lo mejor no pueden tener la visibilidad ni la importancia ni el peso
quizá en lo artístico, en lo conceptual, que podrían tener en Artium, por ejemplo. Pero vosotros hacéis el proyecto, hacéis las asambleas, llegáis a acuerdos, que no es sencillo en las asambleas, si se llegan a acuerdos, pero hay que empezar a pasar a la práctica. Está hecha la teoría y ahora hay que pasar a la práctica. Imagino que al pasar a la práctica, una pregunta bien lógica es: ¿y cuánta pasta tenemos? ¿Qué presupuesto tenemos? Pues igual es un poco pronto para hablar de eso, porque yo creo que se están discutiendo ahora los presupuestos ahora mismo en la Diputación y estarán ahí peleando de cuánta pasta va a haber para todo esto. Pero nosotros siempre hemos hablado de un presupuesto que era muy parecido a lo que ya tenían estas 3 salas cuando estaban en funcionamiento las 3. ¿Y qué presupuestos han dicho que se manejaba? Pues se ha estado hablando de 400.000 euros en algún momento, entonces o algo más. Bueno, siempre hemos hablado así como de bocetos porque es difícil pensar la programación. La cantidad no es grande, ¿eh? Me refiero a que si compara cualquiera de nosotros esta cantidad con el gasto que supone para las instituciones Artium, bueno, son 2 mundos. La verdad es que no tienen nada que ver, pero casi igual mejor, casi, o sea, yo creo que lo que estamos buscando nosotros es que sea un proyecto pequeñito, flexible, cercano y que pueda, o sea, Artium, por ejemplo, para meter una exposición en junio del año que viene, pues es imposible. Imagínate que sucede algo súper interesante y quieren hacerlo. En cambio, desde aquí sí que se puede hacer, que se puede cambiar, incluso entre el espacio que queda entre exposiciones podríamos meter una cuña, ¿no? Como ya se hizo en su día en América. Entonces, esta flexibilidad es una de las verdaderas ventajas del proyecto. Pero en ese paso a la práctica creo que ya habéis comenzado, porque América, no sé si se va a volver a inaugurar en diciembre, según lo que tengo ahora mismo en la cabeza. ¿Diciembre con qué? Pues con un proyecto que está ahora gestándose, que está ya en una fase más o menos avanzada de su preparación, que se llamará Inmersiones. Ya podemos ir hablando un poco de esto, no demasiado, pues porque hay muchas cosas aún pendientes de concretarse, y que será, bueno, retrocedo un poquito me remonto un poco a los años de América. Creo que era con carácter bianual, si no es así me corriges, Nacho. Tenía lugar una convocatoria que se llamaba Anual América, una especie de no sé cómo decirlo. Sí, era una convocatoria que un certamen artístico. Sí, un certamen artístico, pero que unos años se dedicaba a comprar obra de artistas más relacionados con lo local, y otro año se dedicaba a ayudar a producir exposiciones o ayuda para catálogos y cosas así, ¿no? Bien. Que eso fue bastante novedoso en una convocatoria. Entonces ahora simplemente muchas de las cosas que estamos haciendo es como recuperar cosas que se hacían, repensarlas un poco, meterlas en la Tourmix y volver a lanzarlas, ¿no? Y esto de Inmersiones es algo así. Además con la urgencia de que había que ponerlo en marcha en 2008. Inmersiones, pero significa un certamen para... Es algo así, como estaba diciendo. Y ya para diciembre poder exponer. Estas anuales acabaron en la número 9 y Inmersiones pretende ser la Anual América 10, ¿no? Tendrá lugar en la propia Sala América durante 2-3 fines de semana entre los meses de enero y febrero, ¿verdad? Empieza en diciembre. En diciembre empezaba sí, ya y se estiraba hasta enero. Febrero, igual. Y es un programa pues dirigido bueno, con la intención de dar a conocer qué está ocurriendo en nuestro entorno más cercano, ¿no? No solamente en Álava, en Euskadi, en Navarra también, dirigido especialmente a los artistas de estos territorios. Algo que bueno pues se ha hablado en las asambleas y nosotros hemos comentado en varias ocasiones, se ha producido una especie de desaparición de algunas generaciones de artistas que no han tenido visibilidad, ¿no? Parece ser como si de un tiempo a esta parte pues no pero me habláis de vuestra generación, bueno, anterior o posterior.
más jóvenes de la nuestra ya estamos ya perdidos ya. Inmersiones pretende ser, tal y como se ha planteado, una especie de búsqueda de esa creación no perdida, pero bueno, sí, de esa actividad que está ahí latente, porque existe, pero no tiene visibilidad, y mediante la cual, pues bueno, pues se plantea que en este caso es la Diputación, pues porque los porque estos espacios y esta propuesta parte de ellos, para que, en fin, se sumerjan en este océano de la creación, de la creatividad en general, pues para que salgan propuestas. Entonces, en estos fines de semana que durará esta iniciativa Inmersiones, pues se intentará hacer un mapeo de la situación. ¿Y eso cómo se hace? El que quiera presentar obra se presenta allí. Va a haber una especie de convocatoria. O sea, una de las ideas que se han manejado ha sido como la idea de congreso, ¿no? Porque el congreso es una cosa como que hacen, por ejemplo, se reúnen los médicos y cuentan las cosas que hay a otros médicos. Los últimos avances. En este caso sería una especie de congreso en el que hay una invitación a la gente más joven del entorno local a que presenten su trabajo. Entonces, con una convocatoria abierta, y tú ahí en el formulario decides, pues yo quiero presentarla de esta manera. Y la idea es que en presentaciones de 10-15 minutos presentes lo que estás haciendo. Alguno presentará una exposición ya acabada, una exposición que tuvo en Madrid, o algo que quiere hacer, o un proyecto que está... Pero no se va acabar. Con ni el cuadro, ni el... Eso es, no, sino que lo presenta ante un público. Eso es, como si fuera un congreso. Entonces, lo vas a presentar a tus colegas de profesión, pero también al público, porque también están invitados. ¿Y quieres utilizar este soporte para la presentación? Lo utilizas. Que no quieres utilizar ningún soporte, no es lo un utilizas. poco por lo que decíamos antes, ¿no? Porque si todo se plantea en exposiciones, el artista se ve obligado a hacer una exposición. Entonces, por ejemplo, un fotógrafo que se ve obligado a hacer una exposición tiene que hacer ampliaciones, es decir, pasta, tiene que hacer no sé qué, es decir, tal. En cambio, igual un fotógrafo perfectamente puede presentar su trabajo con un diaporama y un comentario, ¿no? Entonces, buscamos una fórmula que se aleja un poco de otros modelos que ya existen, y sobre todo para experimentar a ver si funciona. Pero bueno, este es un trabajo dirigido especialmente, yo creo que para un público muy especializado, el ir a la Sala América a escuchar a otros artistas para ver lo que quieren presentar para Inmersiones. Pero allí se va a realizar eso durante una serie de fines de semana, creo que decía Ivonne, y luego ¿qué se va a hacer? Para que lo vea el público, para que lo vea el ciudadano medio. Sí, la Sala América es bastante grande. Una parte del espacio va a estar ocupada por la zona congresual, ¿no? Que es un espacio pues habilitado para este fin, pues con unas sillas, un pequeño escenario, una pantalla con proyecciones, pero luego otra parte que no hemos comentado va a estar ocupada con piezas, con obras físicas, con pinturas, fotografías, esculturas, que durante los años en los que la Anual América funcionó y adquirió obra, pues fue a formar parte de lo que ahora es la colección del Artium. Artium colabora con la Asamblea, con el proyecto, cediendo parte de... ¿Son propiedad de estas obras? Sí, son propiedad de la Diputación. De la Diputación. Sí, pero bueno. De los dos. Pero sí, bien, lo gestiona Artium, lo cuida Artium, y Artium pues lo presta. Entonces, estamos hablando de alrededor de 30 piezas que durante el tiempo que dure Inmersiones pues irán rotando y se irán mostrando, dejando Inmersiones como, además de este congreso al que se refiere Nacho, pues como una exposición. También y servirá para luego abrir el abanico a las salas. Eso es como una especie de dar una especie de plataforma para que la gente pueda presentar su trabajo, y entonces la gente que está en el Consejo América, que se encarga un poco de asesorar y organizar y administrar un poco lo que va a ser la programación de las salas, y gente de fuera de otros centros de arte o centros de arte también de la ciudad, van a ser invitados para que vean lo que allí se presenta, de tal manera que esto va a retroalimentar la propia programación de las salas. Es decir, que si alguien tiene un proyecto que allí presenta, merece la pena, pues se rescata y se dice, oye, pues esto podemos trabajar sobre esto. O sea que es una manera va a ser un termómetro, una vara de medir qué es lo que hay y ver si hay cosas interesantes
para eso, como decía, para retroalimentar la programación de las propias salas. ¿Y el político, en este caso la diputada, tiene derecho a veto? Pues siempre tienen, ¿no? Siempre tienen. Siempre tienen la última palabra. Espero que lo tengan bajo varias llaves. Y de momento, las veces que han podido transmitirnos su confianza, esta ha sido plena. Incluso uno de los mayores descubrimientos de todo este proceso ha sido la capacidad de confiar en el colectivo de artistas, ¿no? Que siempre las instituciones siempre tienden a desconfiar, ¿no? Y yo creo que por eso... ¿Creéis que es la primera vez que sois verdaderos protagonistas de un dinero público, en este caso de la Diputación, y de cómo gestionarlo? Sí, la gestión es compartida, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro porque, bueno, hemos oído quien... En fin, ha hablado de autogestión. Los artistas se autogestionan. No es una autogestión, puesto que la Diputación pone en manos del Consejo América el presupuesto que destina a estas salas, para que desde el Consejo, con la mejor voluntad, se piense que se ha de exponer ahí. La responsabilidad pasa de la institución que delega en los artistas, pasa a los artistas, a este consejo, que va a tener que, bueno, pues pensar bastante y, pues bueno, pues pelear con... Tenéis varios exámenes, un examen el de la ciudad, bueno, un examen el de los propios artistas, el que ya os estáis poniendo vosotros, el de compañeros que todavía igual no se han animado a ir a la asamblea, el examen de la ciudadanía, el examen de las elecciones incluso, porque si hay un cambio político, llegará otro político, y para que ese político no cambie de planes y siga funcionando el Consejo y el proyecto América, pues tendrá que ver resultados. Así que os habéis puesto un montón de exámenes. Pues da un poco vértigo pensarlo así, ¿eh? Da un poco vértigo que hay tantos examinadores ahí por ahí detrás. Sí, y lo más trabajoso de todo es que no había nada antes y hay que inventárselo. Entonces a veces parece que estás trabajando en el aire con cosas abstractas que cuesta materializarlas. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué vais a poner? Y es que no había nada. O sea, tenemos que, en las primeras reuniones de trabajo tenemos, ¿no? Porque no sé si se ha entendido eso, hay una asamblea de artistas, una reunión de artistas en la que ha habido ya varias reuniones, que han elegido un consejo. O sea, que han delegado en 4 personas, le han dado la confianza para que piensen y pongan en práctica todo esto. Y ese consejo, lo primero que se tiene que inventar es cómo funciona ese consejo. O sea, cómo te reúnes, cómo se toman las decisiones, cómo se elige un consejo externo, por lo que decías antes de mirar siempre hacia adentro, hacia nuestro ombligo. Hay la voluntad de que haya un quinto integrante en ese consejo asesor que venga de fuera. ¿Alguno de los dos estáis en el consejo o los dos? Sí, los dos. Los dos. Bien. Eso es, los dos. Están Anabel Quincoces, Ana Valdeolivas, Ivonne y yo. Y entonces ahora estamos, aparte de entre... Un quinto, para vigilar. Una quinta persona para vigilar, para hacer propuestas desde fuera, ¿no? Porque siempre estás como mirando hacia adentro, un poco de aire fresco, que entre por la ventana un poco de aire fresco, un poco de aire de otros sitios, pero que también nos sirva para conectar esta experiencia con otras que haya por ahí, ¿no? Pues mucha suerte. Pues muchas gracias, sí, las vamos a necesitar. Es el proyecto América. Los primeros resultados ya los ciudadanos los veremos en el mes de diciembre, cuando veamos de nuevo actividad en la Sala América, una actividad que se quiere trasladar también al Archivo Provincial aquí en el campus de Álava, otro lugar de exposiciones quizás no tan conocido, pero que tiene una posibilidad. Es un recurso más de la Diputación para utilizar, y también la Sala Ignacio Aldecoa de la Casa de Cultura en el Parque La Florida. Pues Ivonne Sáenz Dolazagoitia y Nacho Rodríguez, a los dos, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta beste bat arte. Zuei badakizue, hemen Radio Vitorian egongo gara datorren asteburuan. Beste gai bati buruz hitz egingo dugu, batek daki zeri buruz, ordura arte, agur, aio.